La primera vez que me encontré con un manga no fue de manera física, ya que a diferencia de cosas como historietas occidentales, cosas que vinieran directamente del país del sol naciente, o eran muy raras o imposibles de conseguir en aquella época. Mi primer encuentro con un manga fue gracias al internet. En esas tempranas épocas donde apenas si el internet era algo que comenzaba a tener cierta acogida, encontré, por mera casualidad, una página española dedicada a hablar sobre anime y manga. En esta me informaba de particulares series que eran de mucho interés para la persona que las resumía y criticaba al mismo tiempo. En esas me enteré de una particular serie, Mine, la cual era de una niña androide que vivía con un muchacho que la odiaba, ya que ésta le obligó, aunque ustedes no lo crean, a casarse con ella sin su consentimiento. Al leer esta reseña y al no tener mucho conocimiento de cómo acceder o poder ver dichas historias en aquella época, me quedé con la frustración de tener que resignarme a nunca poder ver esta clase de historias. Y así fue como pasó el tiempo, y de repente, en una clase de informática, se me ocurrió de manera obvia buscar más información sobre Mine, ya que era la serie que más se me quedaba en la cabeza gracias al diseño de su protagonista. De repente me topé con un foro de manga y anime aleatorio, donde por casualidades de la vida tenían el manga incompleto de dicha serie. Me dispuse a leerlo, y si bien jamás había leído un manga antes, me parecía curioso que estos se leyeran de derecha a izquierda. Pero al igual que una historieta común y corriente, lo demás era prácticamente lo mismo. La historia era la misma de la cual se hablaba en aquella vieja reseña. Pero al ser el manga original, este no tenía los defectos del anime que se reseñaba en aquella página española. Siendo yo muy ignorante acerca de cosas como análisis narrativo, los estereotipos y demás cosas que yo aplico en mis videos, esta historia me parecía una maravilla. El protagonista, de manera increíblemente coincidencial, se parecía a mí, en edad, en circunstancia, en diseño y en personalidad, lo cual me hizo identificarme mucho en aquellas pesadas épocas de colegio y de adolescencia. Me enamoré de su arte, me interesé en sus personajes y, entre comillas, historia. Y rápidamente, en esa clase de informática, devoré lo poco que había de aquel manga, ya que, como lo mencionaba antes, estaba incompleto en aquel foro. En ese instante sentí la necesidad de buscar dónde podía leer lo que faltaba, pero no tuve éxito, ya que para acceder a páginas de manga había, o si bien tener un conocimiento amplio de inglés, o tener alguna clase de contacto con páginas que tradujeran manga al español. Pasó más tiempo, y en otra búsqueda exhaustiva en internet, encontré una página argentina que traducía manga, y lo más curioso era que la misma página había traducido el manga de Mine al español en aquel foro. Lamentablemente, y para mi desdicha, aquella historia no estaba publicada en línea en aquella página. Nuevamente me frustré de saber que otra vez tendría que lidiar o con una larga espera o contar con que algún día alguien pudiera subir este manga de otra manera. Pero entonces hice lo impensable. Busqué la info sobre los traductores y decidí contactarlos por email, algo que jamás había hecho en la vida. Pasaron varios días y de repente recibí un mensaje de uno de los traductores, el cual me dio una contraseña para poder acceder a un correo especial donde almacenaban varios mangas que estos habían traducido en el pasado. Y así fue como por fin pude acceder al manga de Mine por completo y totalmente traducido al español. Por fin pude ver cómo terminaba dicha serie, y para mi sorpresa, el final se me hizo, incluso para estándares de hoy, algo tan emocional y bien preparado para una serie como esta, como si el manga me hablara solamente a mí y a nadie más. Rizel, su protagonista, es un personaje que considero icónico en mi vida, ya que si bien conseguí aquel manga de manera ilegal, era debido a las limitantes de aquella época.
pero hice muchas cosas para poder encontrar esta historia con la cual solamente yo me sentía identificado. Aquel manga significa mucho para mí en esa oscura época, ya que en aquel entonces no sabía dibujar, pero quería dibujar como la autora que hizo ese manga. No sabía escribir, pero quería aprender a escribir cosas como la de aquella historia. Si bien no sería muchísimos años después que me decidí por perseguir la ilustración y el dibujo como carrera, este manga fue una de tantas cosas que luego le darían significado a mi vida. Si bien el canal Locomotion, del cual nunca pararé de hablar de lo mucho que lo amo, influyó en mi manera de pensar y mi pensamiento artístico, este manga puso la semilla en mí, la cual hoy, varios años después, teniendo ahora la habilidad y el conocimiento para poder desarrollar mis propias historias, esta semilla está más viva que nunca. De manera circunstancial, este manga llegó a mi vida, y asimismo aquella androide llegó a la vida de su protagonista. Siento que, de manera metafórica, aquella extraña chica es mi musa artística, aquel empujón motivacional que me ayudaría a encontrarle significado a mi vida profesional en una de las etapas más duras de mi vida. Incluso en estas épocas estoy intentando comprar el manga original y en japonés, pero está muy caro el envío, solamente para tenerlo conmigo y, ¿por qué no?, darle mi dinero a la autora por esta particular historia y obtenerla de manera legal. Griselmine es un manga que no recomendaría a nadie, y su anime prefiero que se alejen de él como lobo entre ovejas, ya que su adaptación animada es considerada uno de los peores animes que jamás se hayan hecho. Una serie que en lo personal solamente me gusta a mí, porque me habla solamente a mí, gusto culposo o no, y a pesar del escepticismo de muchos, es un manga que en lo personal considero el mejor manga que he leído en mi vida, ya que sin él es probable que no me estuvieran escuchando en este preciso instante.